Hola a todas y a todos. Bueno, en este video vamos a resolver un problema correspondiente a la unidad 1 de sistemas de ecuaciones lineales. Este problema se encuentra en la práctica 1 de la guía y bueno, vamos a trabajar un poco con clasificación de sistemas según el tipo de solución. Antes que nada voy a activar el puntero, así puedo ir marcando. Ahí está. Bueno, el problema en cuestión es el problema 3. Está en la página 6, en la sección de problemas para debatir. El problema consiste en un modelo de Leontief simple, que básicamente se tratan de economías en donde se tienen distintos sectores que producen y consumen ciertos bienes y servicios, ¿sí? Y de esa forma se relacionan entre sí los distintos sectores. En nuestro caso, esta economía está basada en tres sectores: el del petróleo, el de transporte y el de agricultura. Lo que vamos a ver en la siguiente tabla es cómo se relacionan estos tres sectores, ¿sí? A partir de sus intercambios. Entonces vamos a ver que en esta tabla, por una parte tenemos lo que produce cada sector o empresa, va a significar lo mismo en este caso. Entonces, esta columna indica la producción de petróleo, esta columna indica cómo se distribuye la producción de transporte y la tercera la producción de agricultura. Lo que quiere decir es cuáles son las fracciones de la producción total de un sector, ¿sí? Por ejemplo, en la columna de transporte lo que vemos es que el 40% de la producción de transporte se destina al sector del petróleo. El 10% de la producción de transporte se destina al sector mismo de transporte, es decir, el transporte para producir necesita también de su propia producción, por así decirlo, y el resto, el 50% de la producción de transporte, se destina al sector de agricultura. Por otra parte, las filas representan los gastos o los consumos, ¿sí?, de cada sector. Por ejemplo, si miro la fila 1, lo que me dice es que el sector de petróleo consume 0%, o sea, no consume nada del mismo sector. Consume el 40% del sector de transporte y consume el 60% de lo que produce el sector de agricultura. Entonces, la pregunta de este problema es: ¿cuáles son los precios del ingreso total de cada sector si se desea igualarlos a los costos de cada uno? Es decir, si se busca el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del punto de equilibrio, estamos pensando en valores que hacen que el ingreso de un sector sea igual al costo o a los gastos que tiene ese sector, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos los precios del ingreso de cada sector? Bueno, porque suponemos que lo que ingresa al sector coincide con el precio de la producción total de ese mismo sector, ¿sí? Entonces, por eso decimos el precio del ingreso. El ingreso, en algún sentido, ese valor es lo que vale la producción del sector. Entonces, cuando uno arranca con estos problemas, lo primero que tiene que preguntarse es, bueno, ¿cuáles son mis incógnitas? ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué es lo que me pide este problema? Nos está pidiendo los ingresos de cada sector y tenemos tres sectores. Entonces, vamos a llamar X al ingreso del sector de petróleo, vamos a llamar Y al ingreso del sector de transporte y Z al ingreso de agricultura. Lo siguiente es ver, bueno, cómo se relacionan estas incógnitas en función de los datos del problema y en función de lo que me piden. Me están pidiendo el punto de equilibrio, es decir, yo quiero que el costo de un sector sea igual al ingreso de ese sector. Entonces, ¿cómo escribimos el costo de un sector? Por ejemplo, el costo del sector de petróleo lo vamos a poder sacar mirando la primera fila de la tabla. Petróleo consume 0% de lo que produce el mismo sector, 40% de lo que produce el transporte y 60% de lo que produce agricultura. Entonces sus gastos van a estar distribuidos de esta manera: 0 por el valor, el precio de la producción del sector del petróleo, el 40% del valor de la producción de transporte, el 40%, por eso lo escribimos como 0.4, y el 60% va a tener
del valor de la producción del sector de agricultura. Sumando esos tres valores nos daría cuánto gasta el sector de petróleo. Ahora, como yo quiero que el costo sea igual al ingreso, necesito que esto sea igual a, en esta ecuación, ponemos X, que X es el ingreso del sector de petróleo. Y eso nos da una primera ecuación. ¿Por qué una primera ecuación? Porque lo mismo podemos hacer para cada uno de los sectores, para el sector de transporte y para el sector de agricultura. Recordemos que en transporte, si vamos por acá, usa 60% de petróleo, 10% de la producción de transporte, 20% de agricultura. Entonces acá escribimos primero la de petróleo, que es la que hicimos antes, la de transporte, el 60% del valor del petróleo, 10% del valor de transporte y 20% del valor de agricultura. Eso tiene que ser igual al ingreso de transporte. Y escribimos lo mismo para el tercer sector. Con esto fíjense que obtenemos un sistema de ecuaciones lineales que tiene 3 incógnitas y 3 ecuaciones. En este paso podemos reordenar un poquito las ecuaciones. Por ejemplo, si esta X la pasamos restando para allá, nos queda 0 de este lado. El objetivo es tener todas las incógnitas de un lado y del otro lado tener numeritos sin incógnita. Va a quedar 0 en este caso en todos los lugares después del igual. Entonces, si paso esta X restando, me queda menos X más 0,4y más 0,6 de Z. Lo mismo puedo hacer acá, paso restando esta y me queda, bueno, 0,1 de y menos 1y, me va a quedar este menos 0,9 de acá. Y lo mismo hago en la tercera ecuación. De este modo, para resolverlo, podemos armar la matriz ampliada correspondiente al sistema. Recuerden que para armar la matriz ampliada tenemos que poner los coeficientes que acompañan a cada incógnita, es decir, estos numeritos que están multiplicando a cada una de las incógnitas. Acá hay un signo menos, eso corresponde a un menos 1, que es el que pusimos acá. 0,4 por i lo pusimos acá en la primera fila y en el segundo lugar. 0,6 en esta posición y el 0 que va acá. Lo mismo vamos haciendo para cada fila. 0,6, menos 0,9, 0,2 y 0. Y lo ubicamos en la segunda fila. Y así. Entonces ahí ya tenemos armada la matriz ampliada. Vamos a seguir escalonando la matriz para poder resolver el sistema. Para eso vamos a utilizar operaciones entre las filas. Estas son las operaciones elementales que se pueden realizar con las filas. Entonces, para empezar, como queremos tener un 1 en este lugar, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la fila por menos 1. Entonces, en este paso, hacemos menos 1 por la fila 1 y me queda, antes el 1 era negativo, ahora es positivo y los signos en estos lugares cambian. 0 por menos 1 queda 0. Para seguir lo que queremos es tener ceros debajo de este 1 que se llama pivot. Para obtener un 0 lo que podemos hacer es lo siguiente. A la fila 2 le voy a restar 0,6 por la fila 1. ¿Por qué 0,6? Por este de acá. Como yo quiero conseguir un 0, si hago 0,6 por 1 me va a dar 0,6 y cuando se lo reste voy a conseguir este 0. Pero bueno, hay que recordar que lugar a lugar hay que hacer la operación, es decir, acá voy a hacer menos 0,9 menos 0,6 por el elemento correspondiente de la fila 1 y hago la operación y resulta en este numerito de acá. Lo mismo hago 0,2 menos 0,6 por el elemento de acá de la fila 1 y eso me va a dar este resultado, ¿sí? 0 menos 0,6 por este elemento queda 0 y por eso puse esto. Entonces, en la fila 2 lo que estamos haciendo es la operación fila 2 menos 0,6 fila 1 y acá ya pusimos los resultados. Hacemos lo mismo para la fila 3 porque queremos conseguir 0 en este elemento. Para eso decimos, bueno, hago fila 3 menos 0,4 por la fila 1 que tiene este 1 en el primer lugar. Entonces, haciendo las operaciones me queda 0, 0,66 y menos 0,56. Recordemos que es, en cada lugar le resto 0,4 de la posición correspondiente, ¿sí? Bueno, acá ya obtuvimos entonces, tenemos nuestro 1 y los ceros debajo de ese elemento. Ahora para continuar, podemos observar
a lo que se ve entre la fila 2 y la fila 3. Si se fijan, son casi iguales, salvo por los signos que son opuestos. Este es negativo, este positivo, este negativo. Entonces, si hacemos la operación de en la fila 3 poner fila 3 más fila 2, fíjense que este más este me queda 0, bueno, 0 más 0 da 0, este más este me da 0 y este más este me da 0 también, y acá también. Entonces, eso es bueno porque conseguimos este 0 de acá, que debería ir debajo del elemento de la diagonal, ya lo conseguimos de una. Entonces podemos hacer primero esa operación. Con eso conseguimos una fila que decimos se nos fue en algún sentido, quedó toda nula. Y por último, si queremos que este elemento sea un 1 para seguir con el método de Gauss, lo que deberíamos hacer es dividir los elementos de la fila 2, que es lo mismo que multiplicar por el inverso de menos 0,66, dividir por eso para que acá me quede un 1, y bueno, acá cuando 0,56 dividido menos 0,66 queda esto, y 0 dividido menos 0,66 también va a quedar 0. De este modo ya tenemos escalonada con los ceros debajo de la diagonal. Acá me quedó un 0, no voy a poder poner un 1. Y con esto ya podemos volver al sistema para ver cómo queda la solución. Si se fijan, a diferencia de otros sistemas en los cuales yo tenía, acá podía despejar z, después lo metía en la ecuación de arriba y podía despejar y después lo metía los valores de z y de y en la ecuación de arriba y despejaba x, acá tenemos un tema que es que la última ecuación que me dice 0 por todas las variables, eso va a dar 0, es igual a 0. Así que me quedé sin una ecuación, ¿no? Porque esto 0 igual 0 es una afirmación verdadera, o sea, vale, pero no me dice nada nuevo. Y después lo que tenemos son las dos ecuaciones correspondientes a la fila 1 y a la fila 2, es decir, 1 por x menos 0,4 por y menos 0,6 por z igual a 0. 1 por y menos 0,84 periódico por z igual a 0. Tengo dos ecuaciones. Entonces, cuando empezamos a despejar, lo que me sucede es que acá, por ejemplo, si quiero despejar la y, vamos al paso siguiente, paso el 0,84 periódico por z para el otro lado y obtengo el valor de y en función de z. ¿Sí? De la tercera ecuación no pude despejar z, porque esa ecuación quedó 0 igual 0. Ya no tiene más variables z dando vueltas. Entonces, despejo la y en función de z y después lo que hacemos es sustituir lo que despejé de y en la ecuación 1. Es decir, acá donde dice y voy a meter lo que despejé de la ecuación 2. Entonces tengo que hacer x menos 0,4 por esto menos 0,6 de z. Si hago las operaciones, es decir, el 0,4 por el 0,84 periódico y después hago esta operación de restar estas zetas con estas zetas, lo que obtengo es la x menos, y yo trabajé con fracciones para que quede un poquito, para no usar aproximaciones, digamos, de decimales, queda 31 tercios de z igual a 0. Cuando paso esto para el otro lado, me queda que x es 31, no tercios, 31 sobre 33. Me queda que x es igual a 31 sobre 33 de z. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ya me quedé sin ecuaciones. De la segunda, despejé esto, y de la primera, logré despejar x en función de z. Pero z, como se me fue una ecuación, ya no lo puedo despejar. ¿Se ve? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Z en principio puede ser cualquier valor y los valores de x y de y quedan expresados en función de este valor de z. Por lo tanto, las soluciones quedan de esta forma. En el lugar de x ponemos lo que encontramos, 31 sobre 33 de z. En el lugar de y escribí este 0,84 periódico, lo escribí como fracción, 84 sobre 99 de z, y z valiendo cualquier cosa. Bueno, en realidad, en este problema en particular, z tiene que ser mayor o igual que 0 porque representa un ingreso y los ingresos no pueden ser negativos. Entonces, si se fijan, las soluciones, para cada valor de z que yo piense positivo, mayor o igual que 0 en realidad, esto me va a dar una configuración posible de los valores de x, de y y de z, que son los ingresos de cada sector. Si le asignamos un valor a z,
Yo elegí 99 porque, bueno, es un valor que hace que las cuentas queden lindas, pero se puede poner cualquier otro valor. Y reemplazamos, me va a quedar, bueno, 31 sobre 33 por 99, me quedan 93. 84 sobre 99 por 99 me va a quedar 84 y en el último lugar me va a quedar 99. Entonces, esta es una solución particular que me dice una configuración posible de ingresos de cada sector de forma que la economía esté en equilibrio, ¿sí? ¿Qué son estos 93? Bueno, pueden ser 93 pesos o puede estar expresado en miles de pesos o en millones de pesos, ¿sí? Depende del contexto del problema. En este caso no nos lo dice, ¿sí? Entonces, esta sería una solución posible y estas son todas las soluciones posibles. Para concluir, entonces tenemos lo siguiente. Para empezar, que este problema lo pudimos modelizar con un sistema de ecuaciones lineales a partir de las relaciones que me planteaba el problema. A medida que lo fuimos resolviendo, nos dimos cuenta de que una de las filas de la matriz escalonada se nos iba, se quedaba toda nula, y eso nos llevó en este caso a tener infinitas soluciones. Dado que la variable, las incógnitas x e y las pudimos expresar en función de z y z quedó como un valor libre, ¿sí? Es decir, z podía valer cualquier número mayor o igual que 0. Acuérdense que z representaba el ingreso del sector de agricultura. En estos casos, cuando tenemos infinitas soluciones, decimos que se tiene un sistema compatible indeterminado. Se dice compatible porque admite solución y se dice indeterminado porque no es única la solución, hay infinitas. Para cada valor de z encontramos una solución distinta, o sea, valores de x y z distintos que cumplen que la economía está en equilibrio. Si queremos encontrar una solución particular, es decir, dar una que funcione, bueno, le asignamos un valor a z y reemplazando en las ecuaciones correspondientes a x y a y encontramos la solución particular. Bueno, eso es todo. Cualquier duda nos pueden consultar.